esta noche es ilustrar la importancia del ver el contexto de los versículos. Todos nosotros hemos tenido la experiencia, creo, de que los testigos de Jehová o los mormones llegan a la casa y tocan. Y cuando ellos argumentan, lo que siempre hacen es que nos llevan de un pasaje a otro, leen una frase aquí y luego te llevan a otro pasaje. Y si leyeras todo el párrafo, sería obvio de que el versículo no significa lo que ellos están diciendo, pero no te dan el tiempo. Y lamentablemente nosotros hacemos lo mismo con muchos versículos. Nosotros por ser perezosos, nosotros por no querer hacer la indagación necesaria, vamos a un pasaje y leemos un versículo y realmente no estudiamos el contexto que lo rodea. Y entonces la mala interpretación de esos versículos realmente no se da a una falta de conocimiento de griego o de hebreo. Se da a que nosotros no leemos el capítulo entero, no leemos el libro entero. Entonces, la importancia de leer la Escritura y hacerlo en su contexto se debe a que cuando Dios escribió la Escritura, lo hizo por medio de hombres que escribieron en un lenguaje común y corriente. Dios, en la mayoría de la Biblia, no dicta el mensaje al hombre, sino que Pablo se siente a escribir porque él siente un deseo de exhortar a los hermanos en Galacia, o él se siente a escribir y regañar a los hermanos en Corinto. Entonces escribe con su propio vocabulario, su propio estilo, con sus propias palabras. Y entonces, aunque la Biblia es divinamente inspirada, exhalada por Dios, de acuerdo a Pablo, para interpretar el mensaje que Dios quiere decirnos, nosotros debemos interpretarlo como un libro escrito por un hombre, ¿no? ¿Qué persona tomaría un libro escrito por cualquier otro autor y lo abre a la mitad y comienza a leer, una oración y luego decir lo que significa? Eso sería imposible identificar la intención del autor, porque no sabes lo que viene antes ni lo que va después. Entonces, digo eso solamente para animarnos a prestar atención al contexto. Bueno, vamos a empezar desde el principio, Génesis 1. Y con algunos de mis ejemplos voy a tomar nada más 30 segundos para identificar un problema, y con otros ejemplos a lo mejor vamos a tomar un poco más de tiempo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de que Dios creó y luego todo se puso mal, de que hubo un desorden? Eso explica los billones de años que los científicos nos hablan. Y luego lo que viene después en el versículo 3 es cuando Dios recrea la tierra. Esto no puede ser una interpretación correcta debido a varias razones. Primero, Dios dice de que todo lo que había hecho era buena en gran manera. Entonces todo lo que ocurre en este capítulo 1 es bueno. No puede haber muerte, no puede haber pecado, no puede haber desorden en el capítulo 1 de Génesis, porque Dios dice que todo estuvo bien. Y desafortunadamente las palabras con el tiempo se puede cambiar en su significado. Lo que desordenada significaba hace 500 años, cuando esta traducción se hizo, solamente se trata de no tener orden, de que estaba sin orden, como veréis en otras traducciones.
Si buscas la Biblia de las Américas u otra traducción, verás de que dice que la tierra estaba sin orden y vacío. Y esto también se ve en el contexto del capítulo 1, en que Dios dice en primer lugar de que crea la materia, pero la tierra, cuando Dios lo creó, todavía no tenía orden y no estaba lleno de nada, ¿no? O sea, en el primer día, cuando Dios creó los cielos y la tierra, no hay orden todavía y está vacío. Y lo que Dios hace en los primeros 3 días, entonces, es darle forma, es darle orden. Y lo que hace en los días 4 al 6 es llenar lo que había ordenado. Entonces Moisés dice que Dios creó los cielos y la tierra y al inicio no tiene orden y está vacío. Y entonces en los primeros 3 días Dios crea la luz y luego crea los cielos y el mar en el segundo día y luego crea la tierra, o sea, divide el agua de la tierra en el tercer día. Entonces lo da orden. Y luego en los días 4 al 6, Él llena lo que había ordenado. Entonces, en el día 4, Dios toma la luz y llena el sol y la luna con su luz. Y luego en el día 5, llena el cielo con pájaros y aves, y luego llena el mar con peces, y luego en el 6º día llena la tierra con los animales y el ser humano. Entonces lo que vemos en el contexto del capítulo 1 es de que todo estaba bien en gran manera, simplemente que Dios en su forma de crear lo hizo en 6 días. Primero dándole orden los primeros 3 días y luego llenándolo en los días 4 al 6. ¿Sí? Esto es importante porque vivimos en un mundo en donde hay ateos científicos que atacan la nación de que Dios creó todo en 6 días de 24 horas, un milagro. Pero la Biblia enseña eso. Y lo interpreta así también. Más tarde en el libro de Éxodo, Moisés instruye al pueblo de Israel de que debían descansar el 7º día. ¿Por qué? Porque Dios creó todo en 6 días de 24 horas y luego Él descansó el 7º día. Entonces Moisés mismo, cuando interpreta lo que ocurre en Génesis 1, lo interpreta como 6 días. Bueno, otro versículo. Capítulo 50 de Génesis. Voy a tratar de sacar ejemplos de toda la Biblia, 10 del Antiguo Testamento y luego unos más del Nuevo. Hay algo muy importante que ocurre al final de la historia de José, en donde los hermanos de José obviamente lo habían maltratado bien feo, lo habían vendido a Egipto, y luego cuando su padre está muriendo y luego muere, los hermanos se ponen nerviosos de que ahora José va a tomar venganza de lo que ellos le habían hecho. Y él hace una afirmación muy importante en el versículo 20 del capítulo 50, en donde dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y lo que algunos hacen con ese versículo es enseñar de que hay cosas malas que pasan en este mundo, que Satanás nos aflige y nos hace mal, y luego Dios reacciona al mal de este mundo y lo torna en bien. El problema con esa noción es de que en toda la Escritura Dios no se presenta como un ser que reacciona a Satanás. Dios es soberano. Dios está sentado sobre su trono y Él reina. El salmista dice que Dios está en el cielo y Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Y lo curioso es de que otra vez una buena práctica, si comparamos este versículo con la forma en que otros traductores lo traducen,
nos damos cuenta de que la palabra pensaste y la palabra encaminó es exactamente la misma palabra en hebreo. Y lo que José está afirmando entonces de que ustedes lo maquinaron mal contra mí, ustedes me hicieron mal, pero Dios lo hizo bien. Y lo importante es ver el tiempo del verbo. No es de que José está diciendo, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios ahora lo está tornando en bien. Ponen los dos verbos en tiempo pasado. Ustedes lo hicieron para mi mal, pero Dios desde el principio lo estaba haciendo para bien. Entonces, Él está pensando en que, ustedes cuando me vendieron a Egipto, lo hicieron para mal, pero Dios lo estaba haciendo soberanamente para el bien de su pueblo. Y eso es crítico que nosotros lo comprendamos así, de que Dios es soberano. Es mucho más fácil pensar de que Dios hace todo el bien y Satanás me trae lo difícil. Pero la Escritura no habla en esos términos. ¿Recuerdas allí en Job, capítulo 1 y 2, de que Dios permite que Satanás vaya a la vida de Job a matar a todos sus animales, sus siervos, matar a sus hijos? Y luego Job en el capítulo 1, ¿qué dice? ¿El Señor me los dio y Satanás me los quitó? No, dice, el Señor me los dio y el Señor me los quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y el que escribe sabe de que algunas personas tal vez podrían pensar, no lo dijo bien, esto no es cierto. Entonces, dice Job 1, en todo esto, Job no pecó con sus labios, ni atribuyó mal alguno a Jehová. Es decir, que Dios nos está comunicando lo que Job dijo es cierto. Yo soy soberano. Y la forma que hace el bien y la forma que hace o permite que cosas difíciles ocurran en nuestras vidas, el medio es diferente. El bien lo hace directo. El mal, si queremos decir que lo permite, o sea, es difícil, nos cuesta tratar de describirlo, pero Dios no habla así. Dios toma responsabilidad por todo lo que ocurre en nuestras vidas y dice que todo lo que ocurre en la vida de un cristiano es para santificarlo a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:28, de que nosotros que amamos a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y luego define el bien en el siguiente versículo, de que nosotros estamos llamados para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, Dios es soberano. Tercer ejemplo, Deuteronomio 28. Y con este ejemplo voy a tratar de corregir un problema que ocurre en la interpretación de todo el Antiguo Testamento. Lo que vemos en Deuteronomio 28 son dos listas. En los primeros 14 versículos hay una lista de bendiciones que el pueblo de Israel recibirá si obedecen a Dios. Y luego en los versículos 15 al final del capítulo, que son muchos más, o sea, una lista de consecuencias y maldiciones si el pueblo de Israel desobedecía a Dios. En el antiguo pacto era un pacto condicional en donde Dios prometió bendecir físicamente al pueblo de Israel si ellos le obedecían y disciplinar y afligir al pueblo de Israel si desobedecían. Entonces, el problema que muchos cometen
a lo largo de todo el Antiguo Testamento es que leen promesas de bendiciones físicas que Dios hizo para el pueblo de Israel y piensan que les aplica a ellos. Entonces Dios dice, si ustedes me obedecen, voy a hacerles ricos. Y falsos maestros que predican hoy en día un evangelio de la prosperidad van a esos versículos y dicen, ¿ves? Dios quiere hacerte rico. El problema es de que están ignorando el contexto de esos pasajes en que esas promesas están ligadas al antiguo pacto, en donde Dios prometió bendiciones físicas para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Entonces, ahí en el versículo 3, seguramente has escuchado esas promesas: bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Y luego va, toda la lista de bendiciones físicas, de salud, de riqueza. Y no podemos pensar de que esas promesas nos aplican directamente a nosotros, porque nosotros no estamos bajo el antiguo pacto. El antiguo pacto fue completamente cumplido por Cristo. Romanos 7 dice que hemos muerto a la ley. La ley ya no tiene ninguna relación con nosotros. Y qué bueno, porque vemos cómo les fue a los israelitas, de que ellos jamás recibieron esta lista de los primeros 14 versículos. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es cómo recibieron la segunda lista. Porque nadie puede obedecer la ley. Es por eso que Dios no bendice a Israel con esas cosas en el Antiguo Testamento, sino que les disciplina y los maldice por su desobediencia. Entonces el principio acá es ver, no solamente acá, sino en todo el Antiguo Testamento, y veremos algunos otros ejemplos, de que Israel vivía bajo un pacto diferente al pacto en el cual nosotros estamos. Nosotros estamos en el nuevo pacto, que tiene diferentes bendiciones. Ellos estaban bajo el antiguo pacto. Entonces, si nosotros pensamos de que vivimos bajo el antiguo pacto, vamos a malinterpretar todo el Antiguo Testamento. Otro ejemplo rápido de esto, Salmo 51. Salmo 51 es un salmo muy común en donde David nos muestra un ejemplo de cómo arrepentirnos, cómo confesar nuestro pecado. Pero ahí en el versículo 11 menciona algo interesante. Comenzando en el 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y otra vez, por ignorar el contexto del Antiguo Testamento, de que David vivía bajo el antiguo pacto, no el nuevo pacto, pensamos de que si esta oración aplicaba a David, debe aplicarme a mí en la misma manera. El problema es de que el rol, el trabajo del Espíritu Santo en el antiguo pacto es muy diferente al trabajo del Espíritu Santo en el nuevo pacto. ¿Sí? En todo el Antiguo Testamento vemos promesas de que yo voy a enviarles mi Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a morar dentro de ustedes. Jesucristo, de hecho, en Juan 14 al 16, cuando explica a los discípulos el trabajo del Espíritu Santo, dice:
ustedes lo conocen porque ha estado con vosotros, pero estará en vosotros. ¿No? Y luego vemos en Hechos 2 como el Espíritu Santo viene a la vida de los discípulos y habita dentro de ellos. Al tal punto de que Pablo nos puede decir en Romanos 8:9 de que si alguien no tiene el Espíritu Santo morando en él, no es un cristiano, no es un creyente. Hoy en día, cada cristiano, desde el momento que cree, recibe el Espíritu Santo como sello de su futura redención, Efesios 1. Entonces, si pensamos de que David se gozaba de lo mismo, de que el Espíritu Santo estaba morando en él como sello de su futura salvación, entonces uno podría argumentar de que la salvación se pierde porque David está pensando, bueno, no me eches delante de ti y no quites de mí el sello de mi salvación, el Espíritu Santo. Pero tenemos que tomar un paso atrás y preguntarnos, ¿cuál fue el rol, el papel del Espíritu Santo en la vida de David bajo el antiguo pacto? Y vemos de que el Espíritu Santo venía y salía de la gente en formas diferentes que lo hace hoy en día. De que el Espíritu Santo viene sobre Sansón para darle poder, para poder matar a los filisteos. ¿El Espíritu Santo estaba santificándolo? ¿Transformándolo a la imagen de Cristo? No, o sea, era un hombre pecador. Vemos con Balaam, de que el Espíritu Santo viene sobre un falso profeta para que pudiera profetizar la palabra de Dios. Pero no era para simbolizar una salvación, porque Balaam es un falso maestro. El rey antes de David se llamaba Saúl. Y cuando Saúl es ungido rey, el Espíritu Santo viene sobre él para hacer lo mismo que hacía con los ejemplos que acabo de mencionar, dándole la capacidad de reinar sabiamente, dándole poder en la batalla como guerrero. Y esto Dios lo hacía con los reyes, con los profetas. Pero nos damos cuenta de que cuando Dios, unge a Saúl como rey, él decide desobedecer a Dios 2 veces. No espera a Samuel para ofrecer el sacrificio y toma el lugar del sacerdocio, y luego no mata a todos los amalecitas. Y cuando decide desobedecer a Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Le quita su unción, le quita el Espíritu Santo, y Samuel en el siguiente capítulo va y unge a David, quien recibe entonces el Espíritu Santo, que le capacita para gobernar bien. Entonces, el rol del Espíritu Santo en la vida de David no era para santificarlo, no era para sellar su futura redención, era para capacitarlo como rey de la nación. Entonces, cuando él peca con Betsabé, pide perdón, pero después de recibir perdón, ¿qué es lo que pide? Pide seguir siendo rey de la nación. Empieza ahí en el versículo 11, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es decir, de que él supo de que Dios tenía todo el derecho de quitarle el Espíritu Santo y ungir a otro rey, como lo había hecho con Saúl, pero David pide clemencia y pide seguir funcionando como rey de la nación. ¿Sí? Entonces, como cristiano, yo no puedo orar lo mismo y decirle a Dios, no me quites el Espíritu Santo. Porque Dios no puede quitar el Espíritu Santo a un creyente. Porque de acuerdo a Efesios 1, el Espíritu Santo es la garantía
de nuestra futura redención. Es una promesa que Dios hace con el creyente. Entonces, si Dios quitara el Espíritu Santo de una persona, él sería un mentiroso. ¿Sí? La palabra garantía, las arras, en Efesios 1, literalmente significa enganche. ¿Cómo llamamos a una persona que paga el enganche y luego no paga la cantidad final? Es un fraude, ¿no? Entonces, eso es diferente. David en el Salmo 51 no está temiendo perder su salvación, está comunicando su deseo de seguir siendo rey. Bueno, vamos a tener que acelerar un poco, porque estoy en el número 4 y tengo muchos más. Un par de proverbios. Proverbios 13:22. Muchos proverbios se sacan de su contexto y se presentan como si fuesen promesas absolutas. Pero el mismo libro dice, estos son proverbios, son dichos sabios, son comparaciones sabias. Y dice muchas cosas como, si trabajas vas a ser rico, y si eres perezoso vas a ser pobre. Y eso es un principio sumamente sabio, que nos anima a trabajar, a no ser perezosos. Pero si estos proverbios se presentan como si fuesen promesas absolutas, serían mentiras. Porque hay gente que trabaja muy fuerte, que es pobre. Y uno de los más ricos son los más perezosos a veces, que simplemente heredaron su dinero de sus padres. Entonces, tenemos que leer los proverbios por lo que son. No se presentan como promesas absolutas, se presentan como dichos sabios que nos puede guiar. Entonces, en Proverbios 13:22, dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué es el principio que este proverbio nos enseña? Nos está enseñando lo que Salomón ha dicho ya muchas veces, de que el bueno que trabaja y es diligente, pues él va a ahorrar dinero, ¿no? Él va a ser como la hormiga que planea de antemano cómo va a sobrevivir el invierno. Entonces dice que él va a dejar una herencia no solamente a sus hijos, sino a sus nietos, ¿no? Porque ha pensado, ha trabajado duro. Mientras que el pecador, como Salomón nos ha dicho varias veces, su vida y su riqueza es un viento que viene y sale, ¿no? Porque por norma general, los malos, los pecadores que engañan, que mienten, ellos van a perder su dinero, ¿no? Por su pecado. Y su riqueza entonces será para los trabajadores, los justos. Otro proverbio muy citado y casi siempre sacado de su contexto es Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos padres se aferran a ese proverbio como si fuese una promesa absoluta? Y el problema es de que si lo tomamos así, comenzamos a acusar a padres de pecado si sus hijos no siguen los caminos del Señor, ¿no? Y digamos que hay unos padres que han instruido a sus niños
en los caminos de Dios, han sido fieles en criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y luego a los 30 años el hijo abandona y nunca regresa a la iglesia. Y es terrible. Es lo peor que se puede pasar a un padre cristiano. Y los hermanos entonces comienzan a pensar, es que los padres no los instruyeron en los caminos del Señor, porque Salomón acá promete de que si realmente instruimos a nuestros hijos, siempre van a regresar. La mejor forma de entender el versículo es ver cuando dice instruye al niño en su camino. ¿Cuál es? Cuando dice su, ¿a quién se refiere? Muchas veces lo estamos interpretando como algo bueno y su sería como se refiere a Dios. Pero Salomón nunca hace eso. Y en esa sección de Proverbios está hablando más en contra de hábitos malos que hablar positivamente de las cosas buenas que hacemos. Creo que la mejor interpretación, instruye al niño en su camino, se refiere al camino del niño. De que si tú dejas a tu niño seguir su propio camino, que es necedad, jamás vas a poder quitarle de eso. Aun cuando está viejo, si tú no le reprendes, si tú no usas la vara para alejar la necedad de tus hijos, aun cuando crecen, no van a apartarse de su necio camino. Entonces es un principio muy sabio que nos hace reflexionar sobre la importancia de no permitir que nuestros hijos se porten como quieran. ¿No? En esta sección Salomón habla mucho de la importancia de la vara, de la corrección, porque la vara da sabiduría. Los hijos no nacen sabios, los hijos nacen pecadores y necios, y nosotros como padres cristianos tenemos que alejar la necedad de ellos, corrigiéndoles. Bueno, Isaías 43. Unos versículos muy conocidos. Dice Isaías 43, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando observamos promesas muy lindas en la Biblia, tenemos la tendencia de apropiarlas y pensar de que se dirigen a nosotros. No queremos pensar de que Dios puede prometer algo lindo que no nos aplique directamente a nosotros. Obviamente cuando Dios promete maldiciones, en el Antiguo Testamento decimos, eso es para Israel. Pero cuando Dios promete bendición a Israel, decimos, yo también soy hijo de Abraham. Esto me aplica. Pero no podemos ignorar la realidad de que Dios se dirige a diferentes individuos en la Biblia. Yo no puedo decir, bueno, Dios dijo a Abraham, sal de tu tierra, así que todo cristiano debe abandonar el país en que nació. No, vemos de que, ese mandato Dios lo dirigió hacia Abraham, no hacia mí. Y esta promesa de Isaías 43, versículo 2,
Dios lo dirige directamente al pueblo de Israel. Lo dice 2 veces. Pero la mayoría, si no me equivoco, la mayoría de los cristianos piensan que aplica directamente a ellos. De hecho, aunque no me lo creas, hay gente que ha regresado a sus casas cuando están quemándose por creer de que este versículo les aplica. Yo trabajé 5 años en el Hospital General de Los Ángeles como capellán. Hay un piso entero que es para los quemados, y me encontré más de una vez con un cristiano que decía, salí de la casa, estaba quemándose, y luego me viene a la mente la promesa de que yo iba a poder pasar por el fuego y no quemarme, y tomando eso como una palabra del Señor, regresé para tratar de sacar algunas cosas más. Y luego no era una promesa para ellos. Y nos reímos un poco porque parece tan absurdo, pero así viven muchos cristianos, muy así de manera mística. De que si un versículo bíblico viene a su mente, piensan que Dios le está hablando. ¿Cómo es que Satanás tentó a Jesucristo? Sacando la palabra de Dios de su contexto, sí, pero siempre con la Biblia. Entonces tenemos que cuidarnos de apropiarnos de esas promesas si no nos aplican. Jeremías 29:11. Ustedes lo tienen memorizado. Jeremías 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el contexto de esa afirmación? Obviamente sabemos de que Dios va a bendecir al creyente. No estoy diciendo de que Dios no nos ama y no quiere bendecir. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro que Dios quiere bendecirnos, pero eso no significa de que podamos aplicarnos promesas específicas que se hicieron a Israel dentro de un contexto. En Jeremías profetiza en los últimos años antes de la cautividad babilónica. Y lo que Dios dice por medio del profeta Jeremías es, ustedes deben ir a Babilonia, buscar la paz de Babilonia, recibir su disciplina ahí 70 años y luego los voy a regresar. Y eso es lo que dice en el versículo 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo tengo un plan acá. No estoy mandándoles a Babilonia para que se queden allí. Yo tengo un plan. Mis pensamientos son para enviarles ahí 70 años, disciplinarlos y luego los voy a regresar. Este es el fin que esperáis, ¿no? De regresar a la tierra. Y es mi plan. Entonces, tenemos que interpretar el versículo dentro de su contexto. Dios está prometiendo de que aunque estaba mandando a Israel al exilio en Babilonia, su pensamiento no era para destruirlos ahí, sino de regresarlos. Entonces, nosotros no podemos aplicarlo directamente. Nosotros primero tenemos que interpretarlo en su contexto y luego podemos llegar
aplicarlo a nuestras vidas, de que todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace con un propósito, ¿no? Y no es para destruir a sus hijos, es para ayudarnos. Uno más del Antiguo Testamento, Malaquías. Vayamos al final. Malaquías capítulo 3. Dice Malaquías 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces otra vez nos topamos con esa realidad de que Dios promete bendiciones físicas a Israel si ellos le obedecían. Obviamente esta porción de la Escritura se predica mucho por los falsos engañadores que vemos en la televisión, que enseñan a cristianos de que si ellos dan, que Dios les va a recompensar. ¿Sí? El problema es de que están sacando esto de su contexto del antiguo pacto, de que dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la forma que Israel había robado a Dios era no dar sus diezmos. ¿Qué es el diezmo? A veces nosotros en la iglesia usamos la palabra sin pensarlo mucho, de que en el nuevo pacto, hoy en día, no tenemos ninguna obligación de pagar el diezmo. Pablo nos enseña cada uno de como propuso en su corazón. Es algo voluntario y que muchas veces debe ir más allá de los 10%. El diezmo en el antiguo pacto era un impuesto, porque el pueblo de Dios vivía en una teocracia y su rey era Jehová. Y Jehová demanda en el libro de Levítico que la nación pagara diezmos para el sustento del tabernáculo. Que los levitas iban a atender al tabernáculo y iban a recibir todo el dinero que el resto del pueblo de Dios les daba. Entonces, ¿cómo lo llamamos si una persona dentro de una nación no paga sus impuestos? Está robando de la nación. Y es lo mismo que Dios hace acá, de que si no dan sus diezmos, están robando al rey de la nación. Nosotros no estamos en una teocracia y no tenemos ninguna obligación de pagar el diezmo que Israel debía pagar. Nosotros debemos ofrendar de corazón y de manera generosa, pero voluntaria. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y debe ser un gozo. O sea, ¿tú das tus impuestos con gozo? No, porque tienes que. Pero en la iglesia debe ser un motivo de mucho gozo poder dar nuestra ofrenda a Dios. ¿Sí? Bueno, pasemos a Mateo. Mateo capítulo 3. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso es Juan el Bautista hablando. Pero el que viene tras mí, se refiere a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces hay mucha gente hoy en día que habla e incluso canta acerca del bautismo de fuego.
y que quieren ser bautizados en fuego. El problema es de que en el contexto el bautismo de fuego es el infierno y no es algo que debemos de buscar. Vean el contexto. Regresemos al versículo 7. Juan está bautizando a la gente, mucha gente está yendo a él, y luego versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Luego dice que Jesucristo va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y vean el versículo 12. Su aventador está en su mano. ¿Qué hace el aventador? Divide entre lo bueno y lo malo. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, Juan está diciendo que Jesucristo va a venir y Él va a bautizar a todo ser humano. A los creyentes, un bautismo del Espíritu Santo; a los incrédulos, un bautismo de fuego. El problema es de que conocemos Hechos 2, y que cuando el Espíritu Santo venía sobre los discípulos, ahí, de que parecía lenguas como si fuesen de fuego arriba de sus cabezas, y hacemos esa conexión pensando de que este bautismo acá, en Mateo 3:11, se refiere a lo mismo, cuando no, es un bautismo de fuego, que es el lago de fuego. Tengo varios ejemplos de Mateo, nada más porque es el primer libro. Mateo 6:33, otro versículo bien conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es increíble cómo la gente interpreta esto. O sea, se refiere al coche del año, se refiere a una casa nueva, se refiere, o sea, si tú buscas el reino de Dios, Dios te va a dar todo lo que quiera. ¿Cuál es el problema? El problema es de que no estamos leyendo el contexto. Vean el versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ¿qué? Todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán... ¿Qué cosa? O sea, ¿qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos? No más. No puedes agregarle allí tu Ferrari. No está en el contexto. El versículo que sigue, Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ese versículo se usa para que nosotros no critiquemos a nadie, para no exhortar a nadie, para no identificar el pecado de nadie, porque Jesucristo nos dice que no debemos de juzgar. El problema es de que en el contexto, lo vamos a leer, el punto es de que no debemos juzgar a alguien por algo si nosotros estamos haciéndolo. Pero si nos arrepentimos, tenemos el deber de juzgar a nuestros hermanos. No vamos a juzgar a los incrédulos, claro que pecan, porque es lo que son, y debemos evangelizarlos y orar por su salvación. Pero si alguien llamándose cristiano
está practicando el pecado, yo tengo el deber bíblico de exhortarle a abandonar su pecado y no celebrar la tolerancia del pecado. Pablo dice en 1 Corintios 5, vuestra jactancia no es buena. De que ellos se estaban jactando de que aceptaban a una persona que decía que era salvo, pero tenía la mujer de su padre como cónyuge. No, vean el contexto, Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, vean si realmente está diciendo que no debemos juzgar. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces tenemos el deber de sacar la paja del ojo de nuestro hermano. El problema es cuando queremos hacerlo con la viga saliendo de nuestro ojo. El propósito, de decir entonces no juzguéis para que no seáis juzgados, es no voy a juzgar a alguien por algo que yo estoy cometiendo, ¿no? Primero tengo el deber de arrepentirme y luego puedo ayudar a mi hermano que está en pecado. ¿Sí? Mateo 17. Mateo 17, versículo 20. Dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este versículo se saca mucho de su contexto y hay varias partes problemáticas. Primero, es el hecho de que los discípulos no podrían echar fuera un demonio del hijo de este padre. Y hay muchos hoy en día que dicen que nosotros debemos de duplicar todo lo que hacían los apóstoles, así que nosotros también debemos echar fuera demonios. El problema es de que Jesucristo nunca nos da la autoridad ni el mandato de echar fuera demonios. Lo hizo con los apóstoles en Mateo 10, en donde Él les exhorta, les da el mandato de echar fuera demonios. Y es por eso que cuando no lo hacían, en este caso, Jesucristo les reprende por su desobediencia, porque debían echarle fuera. Dice, por vuestra poca fe, de que no perseveraron en fe. Y dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Otra vez, palabras como nada o como todo, hay que interpretarlos de acuerdo a su contexto. Nada, ¿a qué se refiere en ese versículo? Bueno, se refiere a la obediencia. Jesucristo les daba un mandato, echad fuera demonios, y luego ellos desobedecieron. Y Jesucristo, bienvenidos. Jesucristo dice, si tienes fe como un grano de mostaza, siempre vas a poder obedecer. ¿Sí? Y el problema es de que muchos ven de que Jesucristo está hablando de cantidad de fe, de que si tuvieras fe es algo tan poderoso, de que aun si tienes un poquito, como un grano de mostaza, puedes mover montañas. El problema es de que tenían poca fe en términos de cantidad. Los regaña al inicio del versículo 20 por vuestra poca fe. Tenían poca fe, eso era el problema. Les exhorta a tener fe como semejante al grano de mostaza. ¿Y cómo es el grano de mostaza?
Bueno, Jesucristo acaba de explicarlo 2 capítulos antes, en donde dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que aunque es la semilla más pequeña, luego cuando crece se hace árbol y los pájaros hacen nidos en sus ramos. Entonces, cuando dice debes tener fe como un grano de mostaza, no está diciendo debes tener poca fe. Acaba de regañarlos por eso. Estaba diciendo debes tener fe, una fe que persevera y crece. Si tú tienes una fe que como es un grano de mostaza que empieza pequeño pero crece, nunca vas a estar en la posición en que no puedes obedecer a Dios. Nunca. Nada en términos de obedecer obedecer la revelación divina os será imposible. Uno dice, estoy pasando por una situación muy difícil, una prueba muy, muy difícil. Y Santiago 1 dice que debo tenerlo por sumo gozo. Y parece imposible. Parece imposible gozarme de esta prueba. Y Jesucristo te dice, arrepiéntate. ¿No? Porque nada te será imposible en términos de obedecer la palabra de Dios si perseveras en tu fe. ¿Sí? Mateo 18. 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo se abusa mucho para decir que debemos estar atando a los demonios, atando a Satanás, atando al aire que no está funcionando, atando a lo que sea. Pero dentro del contexto no tiene nada que ver con eso. Dice en el versículo 15 cómo es de que debemos practicar la disciplina eclesiástica. Si un hermano rehúsa arrepentir de un pecado. Y dice ahí en el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La restauración es siempre la meta. Veo a un hermano que está en pecado, voy a solas y le exhorto. Si se arrepiente, se acaba ahí. No hay que publicar eso, no hay que decirlo a nadie. Has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces vas a solas y le exhortas. Si no te escucha, te grita. Entonces vas, agarras 2 o 3 hermanos. No para compartirles del pecado de hermano. Vas para traerlos como testigos. Para la segunda vez cuando le exhortas a tu hermano. Si otra vez, estando varios ahí, el hermano no confiesa su pecado y no quiere arrepentirse, entonces Jesucristo dice que debemos decirlo a la iglesia. Y si el hermano rehúsa arrepentir, aún así, cuando toda la iglesia le está exhortando, debemos sacarle. Dice, tenle por gentil y publicano. Pablo en 1 Corintios 5 dice que debemos entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne, para que su alma sea salva. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí entonces? De que la iglesia saca una persona que confiesa ser cristiano pero no se arrepiente. Bueno, uno podría decir, esto es muy serio, no sé si Dios te respalda en eso. Y Jesucristo dice, de cierto os digo, de que si tú sigues ese patrón de exhortar al hermano así, a solas, y luego 2 o 3, y luego toda la iglesia,
cuando ustedes los sacan de la iglesia, lo que están haciendo es reflejar una decisión que ya se hizo en el cielo. Dice, todo lo que atéis en la tierra, literalmente ya habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La idea es de que la decisión de sacar a una persona de la iglesia porque no quiere arrepentirse, refleja la decisión que Dios ya ha hecho. Porque si una persona rehúsa arrepentirse, no es un cristiano. Cristianos por definición se arrepienten, ¿no? Pero de Juan es claro, cuando Juan está explicándonos cómo saber si somos creyentes, lo primero que dice es que estamos confesando nuestros pecados, ¿no? Bueno, 2 versículos después, versículo 20, otro versículo sacado de su contexto, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y se usa para animar a los pocos que vinieron a la conferencia o a una reunión de oración, y el pastor dice, bueno, pero si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí. ¿A poco Jesucristo no estuvo? O sea, solamente viene si hay 2 o 3. O sea, Dios es omnipresente. No, no se requiere 2 o 3. ¿Cuál es el punto? Bueno, o sea, está siguiendo en el mismo contexto de hablar de la disciplina. Versículo 16 dice, 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque si hay 2 o 3 congregados en mi nombre para exhortar a un pecador, yo voy a estar. El punto es de que Jesucristo sabe que es sumamente difícil practicar en lo que nos está instruyendo, de ir y exhortar a un hermano que está en pecado. Pero Jesucristo promete de que cuando vas con 2 o 3 para buscar restaurar a un hermano que está en pecado, Él nos acompaña, ¿no? Y Él va a ser otro testigo a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, pasemos al libro de Hechos. Hechos 19, versículo 11. Y vamos a tomar algunos minutos acá. Pero se me va el tiempo. Entonces vamos a hacerlo más rápido. El problema principal de nuestra interpretación del libro de Hechos es de que muchos creen que los cristianos debemos duplicar todo lo que vemos en el libro de Hechos. Entonces, si Pedro está sanando gente, debemos sanar gente. Si Pablo está haciendo ciego a personas, nosotros lo mismo. Es decir, todo lo que ellos hacían, nosotros debemos de duplicarlo. El problema con este tipo de pensar es de que ellos eran apóstoles. Y Pablo aclara en 1 Corintios 15 de que él es el último apóstol, porque un requisito para ser un apóstol enviado de Jesucristo es haberle visto, ¿sí? Y Pablo explica en 1 Corintios 15 de que él fue el último de ver a Jesús resucitado. Entonces no puede haber apóstoles hoy en día, porque Pablo fue el último. Si esto es cierto, entonces cuando Pablo dice en 2 Corintios 12:12 que él hacía las señales de un apóstol, y dice que las señales que probaban si alguien era o no era apóstol, dice que hacía milagros, prodigios y señales. Gracias. Entonces la pregunta es esta: si alguien podría
hoy en día duplicar las cosas que Pablo hacía, esto señalaría, ¿qué? Que es un apóstol, porque si alguien puede hacer las señales de un apóstol, es un apóstol. Pero Pablo es el último apóstol, así que nosotros no vamos a poder duplicar las cosas que hacía Pablo, ni debemos buscar hacerlo. Ahí en Hechos 19, tenemos el versículo 11 que dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo ni siquiera se entera de eso, o sea, ni sabe. Lo que pasa es de que Dios estaba autentificando y comprobando el ministerio de Pablo por medio de milagros. De que cada vez que hay un cambio de pacto, un cambio de comunicación de parte de Dios a la humanidad, Dios autentificaba al mensaje por medio de milagros. Entonces Moisés dice, ok, ahora estamos en un pacto, en el antiguo pacto, y van a obedecer a Dios así, cumplir estas leyes. Y Moisés, ¿por qué debemos creerte a ti? Bueno, porque si no crees a Moisés, la tierra te come o te quedas lepra. Y Dios dice en Éxodo 19:9 de que estaba haciendo esos milagros por medio de Moisés, porque quiero que la gente te crea a ti, Moisés. Y luego tenemos a los apóstoles. Y Pedro se para allí en Hechos 2 y dice, ahora de este momento en adelante ya no van a obedecer a Moisés. Y la pregunta es, ¿por qué creer a Pedro? Bueno, es porque él camina y la gente estaba siendo sanada en su sombra. Él estaba sanando a paralíticos. Y Dios entonces estaba testificando de la veracidad del mensaje de Pedro por medio de milagros. Y eso es algo que, si quieres apuntar, Hebreos 2:4 explica. De que el propósito de los milagros que vemos en la Biblia es la autentificación del mensajero. Entonces, en el libro de Hechos estamos viendo algo único, porque los apóstoles eran únicos. Y lo que vemos en Hechos es el establecimiento del fundamento de la iglesia, sobre el cual nosotros debemos de crecer, pero nosotros no debemos estar tratando de duplicar el fundamento. Pablo dice en Efesios 2:20 de que el fundamento de la iglesia es Cristo, la piedra principal, y luego los apóstoles y profetas, y que nosotros estamos siendo edificados por encima de ese fundamento. Entonces, si leemos el libro de Hechos, Hechos es la descripción de cómo Dios puso el fundamento de la iglesia. Pero nuestro deber no es seguir trabajando en el fundamento. Nosotros tenemos el deber de crecer por encima del fundamento que ellos pusieron. Entonces, cuando estamos leyendo Hechos, la idea no es tratar de duplicar todo lo que los apóstoles hacían. El punto es obedecer a los mandatos que nos aplican. Bueno, ¿cuáles más debo buscar? Voy a simplemente mencionar algunos sin entrar en toda su explicación. En 1 Corintios 9, Pablo dice en el versículo 22, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ese versículo se usa para justificar el pecado, de que si yo quiero pues que Dios me use para salvar a unos pandilleros, pues debo hacerme tatuajes y portarme como ellos y escuchar su música y hacerme más cercano a ellos para poder alcanzarlos para Cristo. Pero Pablo en el contexto está argumentando lo opuesto. Él habla de todas las cosas de las cuales él se privaba
para no ofender y no causar tropiezos para el Evangelio. Entonces dice, yo tengo la libertad de comer carne, pero yo no voy a comer carne enfrente de un judío. O sea, no voy a invitar a mi vecino judío a mi casa y servirle tocino. O sea, yo tengo la libertad para hacerlo, pero yo vivo como un judío cuando estoy evangelizando a los judíos, porque no quiero poner tropiezo para el Evangelio. Entonces, nosotros también tenemos mucha libertad en Cristo, pero debemos asegurar de que nuestra libertad nunca se use como pretexto de alcanzar a la gente. Un ejemplo sumamente controversial en 1 Corintios 14 acerca de las lenguas. Creo que el versículo más mal interpretado de esta sección se encuentra en el versículo 4. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En todo el Nuevo Testamento, lenguas se presentan como idiomas que el Espíritu Santo dotaba a la persona para poder hablarlo sin aprenderlo. Esto se ve claramente en Hechos 2, ¿no? De que comienzan a hablar en diferentes lenguas, y luego la gente de muchas partes diferentes entendían que ellos estaban hablando en su propio idioma. Y lo que Pablo está argumentando en el capítulo 14 es de que no tiene sentido en ese primer siglo estar hablando en diferentes idiomas acá en la iglesia si nadie lo habla, si nadie lo entiende. Argumenta, si nadie entiende, nadie puede ser edificado. ¿Y por qué nos reunimos? Nos reunimos para edificarnos los unos a los otros, y esto solamente se puede hacer, en este caso, en español, o tal vez un poco en inglés. Pero si estoy hablando en árabe, o sea, a lo mejor me equivoco, ¿alguien habla árabe acá? O sea, si comenzara, y no, yo tampoco, pero si comenzara a hablar en el árabe, pues ¿quién podría ser edificado por eso? Nadie, porque nadie puede entender. Lo único que lo entiende es Dios, y Él no necesita ser edificado. En el versículo 4, cuando dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, la gente toma eso como algo positivo. Pero no es positivo, es un regaño. En toda 1 Corintios, Pablo está regañando, exhortando a los corintios por sus malas prácticas, que estaban emborrachándose en la Santa Cena, que estaban negando la resurrección, que habían divisiones y muchos problemas y abusos de los dones. Dice, si hablas en otro idioma, el único que podría ser edificado eres tú. Si es que entiendes lo que estás diciendo. Pero ¿vienes a la iglesia para autoedificarse? No, es un regaño. O sea, debes venir a la iglesia para edificar a otro. Entonces, por eso dice que no se debe practicar lenguas dentro de la iglesia. Mucho. Dice, versículo 26, hágase todo para edificación. Y luego pone los requisitos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, si va a haber lenguas, aún dentro del primer siglo, Pablo dice, 2, 3 máximo pueden hablar en lenguas. Tienen que hacerlo por turno, uno a la vez, y siempre tiene que haber traducción. Porque si no hay traducción, no puede haber edificación. Y acaba de decir, hágase todo para la edificación. Pero ¿cómo vemos las lenguas practicadas hoy en día? Entras en un lugar y 30 personas hablando simultáneamente, es decir, no por turno, y sin traducción, pero diciendo que el Espíritu Santo está haciendo eso. No puede ser. El Espíritu Santo no podría guiar a nadie a desobedecer su palabra. Bueno. Filipenses 4, otro ejemplo de la necesidad de interpretar todo debido a su contexto.
Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si sacamos ese todo de su contexto, pues vamos a imaginar de que podemos hacer todo lo que queremos. Pero Pablo explica ahí de que tiene que ver con su habilidad de gozarse aún en las tribulaciones, ¿no? Entonces, muy importante el contexto allí. Y el tiempo se nos fue, entonces vamos a terminar en Santiago 2. Quería hablar algo un poco más relacionado al Evangelio. Entonces, Santiago 2:24 dice lo siguiente: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, el versículo favorito de los testigos de Jehová, los católicos y todos los que niegan que la salvación es por gracia, solamente por la fe y no por las obras. Porque Santiago dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿A qué se refiere con eso? Porque sabemos de que en otros lugares de la Escritura es clarísima de que la salvación es solamente por gracia, solamente por medio de la fe. Es una obra que Dios hace, no nosotros. Bueno, otra vez solamente tenemos que leer el contexto de los versículos 14 al final del capítulo. Santiago está argumentando de que si alguien dice tener fe, pero no tiene obras, no tiene fe, porque la fe siempre obra, la fe siempre es activa. Y si alguien cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a su vida y produce fruto, ¿sí? Siempre. Entonces, si alguien dice que es un cristiano, pero vive como el diablo, es un hijo del diablo, no un cristiano, ¿no? Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, pero no hicimos milagros, hicimos muchas cosas. Y Jesucristo dice, yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Sí? Y lo que vemos ahí es la triste realidad de que muchos llaman a Cristo Señor, decían, Señor, Señor. Entonces llaman a Jesús su Señor, pero Jesucristo no los conoce, no son salvos. Entonces Santiago está exhortándonos de que si dices tener fe, pero no hay ninguna obra que respalde tu confesión, estás engañado, no tienes fe. Y explica esto con el ejemplo de Abraham, que dice en el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Si regresamos a Génesis, nos damos cuenta de que en Génesis 22, Abraham obedeció a Dios y ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pero la pregunta, ¿este es el momento en que Dios salvó a Abraham en el capítulo 22? ¿Eso fue el momento en que Dios declaró a Abraham que era justo? No, porque Santiago lo explica en el versículo 23. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto ocurre en Génesis 15, versículo 6. Entonces, en Génesis 15, versículo 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, de que el creyente cree en la promesa de Dios y Dios declara que ese pecador es justo. Le da perfecta justicia en la corte divina. Pero ¿cómo es de que se puede saber que Abraham es legalmente justo? Es que 7 capítulos más tarde, obedece. Y su obediencia es el fruto de su fe. Entonces Santiago argumenta de que sabemos que la fe de Abraham de capítulo 15 es genuina y salvífica porque vemos el fruto de esa fe después. Santiago no está diciendo de que Abraham fue declarado justo por sus obras al sacrificar a Isaac sobre el altar. Explica
explica de que fue llamado justo en Génesis 15, versículo 6. Pero su fe se vindicó, se mostró como verdadero cuando Abraham obedeció. Entonces, creo que llegamos más o menos a unos 15, ¿no? Ejemplos. Y otra vez, repito, mi oración, sé que no pudimos meternos en el contexto de cada pasaje, pero viendo todos esos ejemplos, oro que sean motivados a estudiar el contexto de los pasajes más de lo que hacemos. De que no podemos leer la Biblia así. Tenemos que leer toda la Biblia dentro de su contexto. Y no solamente como el párrafo que rodea el versículo, tenemos que ver dónde estamos. O sea, la gente acá vivía bajo ¿cuál pacto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esta porción de la Escritura? Porque solamente así vamos a interpretarlo bien. Y solamente si interpretamos correctamente la Escritura vamos a poder obedecer a Dios como Él nos demanda, que es el punto final de todo. Queremos agradar a Dios. Y esto solamente se hace cuando interpretamos correctamente su palabra. Wow. Difícil poder terminar en 1 hora, ¿no? 1 hora 15 minutos. Muy difícil. Pero queremos tener 20 minutos. 20 minutos de preguntas. La pregunta, si tienes una pregunta relacionada con la explicación que el hermano acaba de dar, adelante, si tienes esa duda. O si tienes alguna otra pregunta dentro del contexto bíblico. No cuándo se acaba el mundo, ¿no? ¿Cuántos metros hay de aquí a la luna? Del contexto bíblico, te garantizo, hazla a hoy. ¿Sí? Y el hermano está con toda disposición, todo gusto, poder contestar cualquier pregunta relacionada con la explicación o con algún otro versículo que de pronto tú puedas tener alguna duda de ello. Así es que, ¿quieres que te traigamos una silla? ¿Estás bien? ¿Alguien una pregunta voluntariamente? Adelante. Referente a la salvación, tocaste un tema que es cuando lleguen algunas personas ante nuestro Señor Jesucristo y les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cuando nosotros hacemos una profesión de fe, pero no asistimos a una congregación, ¿somos salvos en este contexto? Que hay quienes dicen, o sea, no es que muy buenas obras y todo eso, pero no hay una conversión real. Y la pregunta es: una persona que dice que hace 20 años hizo una confesión de fe, pero muy poco asistió, no es constante, ¿puede llegar a ser salva por fe? Sí, es una excelente pregunta. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Alex. Alex. Y tal vez podría contestarlo desde diferentes ángulos. Empezar con la razón que muchos llegan a decir de que hay gente salva aunque no obedecen a Dios. Es de que tenemos tantos familiares y amigos que profesaron ser creyentes, a lo mejor asistieron a una iglesia por un tiempo, pero hoy en día viven en el mundo, en su pecado, y nos cuesta hacer la declaración bíblica de que desde nuestra perspectiva no son salvos. O sea, yo no soy el juez, pero Jesucristo dice que los vamos a reconocer por el fruto, ¿no? Por su amor, ¿no?
Si alguien no asiste a ninguna iglesia, está desobedeciendo Hebreos 10:24, no dejar de congregarnos. No, es imposible obedecer la Biblia, obedecer los unos a los otros, sin estar en la congregación de los hermanos. Entonces, si tú me dices, hay una persona que profesa ser salvo porque hace 30 años hizo una confesión de Jesucristo, pero está viviendo en pecado y no quiere arrepentirse, desde el punto de vista bíblico, es de que no es salvo. Y nuestro deber, ya que leímos Mateo 18, o sea, es tenerlo por gentil y publicano, porque es un pecador que no quiere arrepentirse, ¿no? Claro que es mucho más fácil decir, bueno, como que Cristo es su Salvador, aunque no su Señor, pero esa división no existe en la Biblia. Si alguien no persevera en la obediencia a Jesucristo, es porque no es salvo. Tampoco nos ayuda, como algunos enseñan, que la salvación se pierde, pensar, bueno, entonces Dios lo salvó y luego perdió su salvación por él. Es de que la Biblia no enseña eso, no habla en esos términos. Cuando Dios salva a alguien, lo salva para siempre. Entonces, la mejor forma de entenderlo es simplemente decir que nunca era salvo. Como Jesucristo cuando dice, los que dicen, Señor, Señor, no hicimos esas cosas, jamás os conocí. No es de que les conocí un tiempo y luego me abandonaron, no, jamás. Entonces, hay que orar. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien más? ¿Su nombre, hermano? Buenas noches. José, una pregunta. ¿Es válido cuando se va a orar por una persona o se le presenta el Evangelio, el plan de salvación a una persona moribunda y en su pasado, por si mis padres fueron católicos? La idea es de que para nosotros como hijos, mis padres fueron unas buenas personas y tuvimos la oportunidad de compartirles o darles el plan de salvación ya prácticamente en el lecho de muerte. ¿Qué seguridad o de qué manera yo puedo saber que ellos genuinamente aceptaron a Cristo? ¿O solamente fue como muchas veces dicen, no, que ya se está muriendo, dale el plan de salvación y es el boleto para llegar al cielo? Sí, gracias. Gracias, hermano José. Ahí vuelvo a repetir lo que dije, que yo no soy el juez. O sea, yo no soy el que decide si alguien es salvo o no salvo. Y lo que sé es que Dios es lleno de misericordia y de gracia y que Él salva a personas que están en su lecho de muerte. Estoy seguro. Tenemos un ejemplo en la Escritura con el malhechor ahí en la cruz, que vivió una vida terrible toda su vida hasta la última hora, literalmente la última hora, y confiesa a Cristo y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo sé que Dios salva a gente en su lecho de muerte como un trofeo de su gracia. La pregunta es cómo es que nosotros podemos saber si su confesión es genuina o no, cuando bíblicamente hablando la única manera de reconocer quiénes son salvos y quiénes no es por medio del fruto. Y la persona que confiesa en su lecho de muerte probablemente no va a mostrar ningún fruto. Entonces, yo creo que cuando pensamos en seres muy queridos que a lo mejor han profesado algo en su última hora de vida, pues caemos sobre la gracia de Dios y esperamos que haya sido genuino. Pero obviamente es lamentable de que nunca pudieron mostrar la genuinidad de su salvación por morir tan pronto después de confesar. Pero
la realidad es que la fe siempre obra, siempre habrá evidencia si hay tiempo, ¿no? Una anécdota rápida que me anima mucho es que la abuela de mi esposa tiene 92 años y para 91 de esos años era una mujer terrible. Odiaba a todos, me odiaba a mí, me gritaba, era católica y cayó hace como un año y necesitaba ayuda y mis suegros la recibieron en su casa, que fue maravilloso porque cuando mi suegra se convirtió, su mamá la sacó de la casa. Es como que es una vida llena de pecado por muchas décadas. Y luego comienza a leer la escritura, mis suegros le presentan el evangelio y se convirtió. Y no por dudar la gracia de Dios o la misericordia de Dios, pero yo como que no esperaba ver tantos cambios, como que bueno, ya su camino está bien, bien caminado allí. No, o sea, de un día a otro se convirtió en otra mujer. O sea, es una nueva criatura, o sea, tiene gozo, que es el fruto del Espíritu Santo. O sea, ora constantemente, está leyendo la palabra, bendice a todos, ama a todos. Fue una transformación increíble. Y, o sea, eso es lo que confirma de que alguien está en Cristo, ¿no? De que el fruto del Espíritu Santo está presente en su vida. Gracias, Dios les bendiga. Igualmente. Para mí ha sido yo digo que un golpe terrible por parte de el enemigo de nosotros, en el aspecto de que el contraste que hay entre versión y versión bíblica. Tengo un hermano por allá por Guadalajara que pues antes creía Reina Valera, pero luego se metió a estudiar las diferentes versiones y sí, y de hecho tuvimos alguna clase por ahí también donde me reúno de las diferentes versiones, que algunas Biblias no tienen el contenido que tiene Reina Valera en algunas partes, incluso como la de versión internacional, que hay partes que no las tiene Reina Valera, o al revés, Reina Valera no tiene lo que dice la versión internacional. Mi pregunta está en cómo saber, o sea, porque yo antes tenía mi fe toda basada en lo que básicamente Reina Valera decía. Uh-huh. Y luego mi hermano se pone a hablar conmigo y dice, bueno, ¿y por qué nada más le crees a Reina Valera y no le crees a versión internacional y no le crees a la Biblia del Oso y no le crees a cuántas versiones hay, incluso la más antigua, la 90 o la 60 o la 500? Mi pregunta básica es, ¿qué hacer en este caso? Sí, yo creo que en primer lugar debemos entender que una traducción es una herramienta que nos ayuda a saber qué es lo que se escribió en el original, porque Dios no escribió la Biblia en español, lo escribió en hebreo, arameo y griego. Y nosotros que vivimos en un mundo bilingüe acá en Los Ángeles nos damos cuenta de que hay varias maneras de traducir una frase. Uno puede ser un poco más literal, un poco menos literal, buscar más el sentido. Y si nosotros estamos interesados en comprender el original, yo creo que todas las versiones nos pueden ayudar. Si yo, por ejemplo, digo la frase en inglés, I am hot, y pido una traducción de eso, generalmente personas que no son muy bilingües me dan una traducción. Dicen, tengo calor.
El problema es de que sin el contexto puede ser que haya mejores formas de traducir esa frase. Si estamos jugando básquetbol y digo esto, a lo mejor la mejor traducción sería estoy chamuscando o algo así. A lo mejor en un contexto de novios habría otra forma de traducirlo. Si yo digo, no, hay que traducirlo de manera literal, yo soy caliente, bueno, suena un poco raro, ¿no? Pero yo diría, me ayudaría a tener las dos traducciones. Si yo no sé nada de inglés, una forma literal, yo soy caliente y luego tengo calor, como que comparando las dos traducciones me da aún más información. Entonces, Reina Valera es un poco más literal, que en la mayoría de los casos es mejor, en mi opinión. La nueva versión internacional, cuando ellos explican cómo traducen, ellos dicen en la introducción de su Biblia que van a traducir idea por idea, no palabra por palabra, que van a buscar el sentido y luego traducir el sentido sin prestar tanta atención a la forma de las palabras. Entonces, si yo sé esto, si yo entiendo esto, creo que la nueva versión internacional puede ayudarme, puede ser de bendición. Si entiendo lo que es, porque su filosofía de traducción es diferente a la Reina Valera. Entonces, eso es primer lugar. En mi opinión, traducciones son herramientas. Debemos saber qué tipo de herramienta es y usarla como un medio de entender el significado original. Pero la segunda cosa es de que hay veces cuando no es de que es una diferencia de traducción, sino que no están traduciendo del mismo manuscrito. Entonces hay un versículo en 1 de Juan 5 en donde Reina Valera dice que hay tres que testifican, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los tres son uno. Y si vas a otras Biblias, el versículo no está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué está en una Biblia y no en otra? Y solamente existen dos opciones. O Valera lo agregó, o la nueva versión internacional lo quitó. Lo que pasa es que cuando Reina Valera tradujo su Biblia, eso fue hace 500 años. Y los manuscritos griegos que ellos tenían a su disposición eran 4 o 5 manuscritos griegos. Y el manuscrito que ellos usaron para traducir la Reina Valera se llama el Textus Receptus, que es una versión de la Biblia hecha por un católico, Erasmo. Encontramos casos en donde hay, por ejemplo, ese versículo en 1 de Juan 5, que no ocurre en ninguna versión de la Biblia por los primeros 1500 años de la historia. Y luego aparece con Erasmo. Y de allí en adelante el versículo aparece, pero no aparece en ningún escrito de ningún cristiano en los primeros 1500 años de la historia. Entonces, en ese caso, yo no veo de que la nueva versión internacional está quitando algo, sino de que Erasmo lo agregó. Eso sería mi convicción en ese caso. Entonces, como tratando de estudiar esto, yo te animaría a buscar una Biblia de las Américas, que ellos tienen notas, de que generalmente ellos ponen todo lo que está en la Reina Valera, pero luego ponen un número allí y dicen, bueno, esta frase no está en los manuscritos más antiguos. Y esto, a lo mejor comparando esas tres versiones que son las más comunes en nuestros tiempos, la Reina Valera, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional, comparando las tres tendrías una mejor idea.
Lo mejor sería venir a estudiar griego conmigo, pero... Respecto de, ya ve que hay una terrible confusión entre lo que Jesús dijo en Reina Valera, que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de ahí para adelante no se repite prácticamente las tres personas, y por eso los Jesús solamente dicen que eso fue añadido, que eso no está en la Biblia y que por eso es que debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo nada más y bla, bla, bla. Sí, sí. Sí, los pentecostales de solo Jesús, hay que ser muy específicos con eso. No son hermanos. Ellos niegan la Trinidad. Dicen que Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una herejía, ¿no? Pero Mateo 28, o sea, eso está en todas las versiones, en todos los manuscritos desde los primeros siglos. Entonces no hay ninguna duda acerca de esto. Lo que pasa es de que Jesucristo instruye que debemos bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego Pedro, cuando bautiza en el nombre de Jesús. Entonces ellos dan por sentado de que está reemplazando Padre, Hijo y Espíritu Santo con solo Jesús, cuando ignoran la realidad de lo que está pasando en Hechos 2, de que Pedro está predicando solamente a judíos, que ya habían confesado al Padre, ya habían confesado al Espíritu, y lo que ellos estaban haciendo en su bautismo fue públicamente declarar que Jesús era su Mesías. Eso no significa que la Trinidad no existe y tampoco significa que nosotros debemos de bautizar en el nombre de Jesús. Ya nos ganó una pregunta más él y bueno, vamos a dar oportunidad dos más, pero precisas. ¿Listo? ¿Precisas en las preguntas o las respuestas? No, la pregunta, sin historia. Buenas noches, a mí me llamo Lourdes y mi pregunta sería esta en Primera de Corintios 14, que habla acerca de las lenguas. Ahorita tengo entendido que las lenguas son diferentes idiomas, pero cuando yo me convertí al cristianismo, yo conocí las lenguas de las que ahora estoy preguntándome si estoy errada en eso, porque también tengo entendido que los bautistas no creen en las lenguas y ahorita pues yo quisiera tener información acerca de las lenguas porque estoy un poco confundida. Sí. Esa sería mi pregunta. Gracias. Yo no diría que no creo en las lenguas, es de que entiendo que las lenguas en la Biblia son idiomas humanos. Es un tema largo, pero voy a tratar de ser conciso. O sea, todo el Nuevo Testamento, lenguas son idiomas que la gente entendía, y es el contexto de 1 Corintios 14 también, de que, o sea, son idiomas. Y lo que Pablo explica en este capítulo es de que las lenguas, dice, son señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Y en el versículo 21 explica exactamente su propósito. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Es una cita de Isaías, en donde Pablo está explicando de que el don de hablar en otros idiomas es una señal de condenación a los judíos incrédulos. De que Dios estaba comunicando, o sea, antes de Hechos 2, Dios solamente hablaba en hebreo a su pueblo. Y ahora, por primera vez en la historia, Dios, en vez de salvar a las naciones por medio de Israel, Dios saca a Israel, cumple el antiguo pacto y comienza a hablar directamente a los gentiles en su idioma.
Entonces, no sé qué más decir fuera de decir, en primer lugar, lo que se observa hoy va en contradicción de los mandatos que Pablo acá nos da. En segundo lugar, en toda la Biblia, las lenguas son idiomas humanos que la gente entendía y que su función era condenar a Israel incrédulo. Y creo que esa función ya dejó de existir. Y por eso, igual que las señales del apóstol, todo esto termina en el primer siglo. Bueno, tratar un tema así en un par de minutos es difícil. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Mi pregunta es algunas confusiones en los versículos que ya tocó en Deuteronomio, de las bendiciones. Entonces viene Hebreos 13:8 y dice Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces algunos piensan que como es del mismo de ayer, las mismas bendiciones son para hoy. ¿Cuál es su punto? Gracias. Sí, buena pregunta, hermano. La inmutabilidad de Dios y la inmutabilidad de Jesucristo, el hecho de que no cambia, no significa que no actúa de manera diferente. ¿No? O sea, Dios es inmutable, Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Pero eso no significa que va a estar haciendo lo mismo en la eternidad que hace hoy. ¿No? Dios, o sea, mata al mundo entero en el diluvio. Dios actúa de manera diferente a lo largo de la Escritura. Y el hecho de que Dios, o sea, bendijo a ciertas personas en el Antiguo Testamento, para mí no tiene ninguna relación con la forma en que Dios nos está bendiciendo hoy. El hecho de que Jesucristo no cambia no le obliga a dar a todos lo mismo. Sí, o sea, Él bendice a Enoch de manera singular y no está, por su inmutabilidad, no está obligado a bendecir a todos de esa misma manera. No sé si esto ayuda. Si no, nos la pasamos toda la noche aquí, créanmelo. Y ¿Está ese bien? no es el propósito. El propósito es volver a hacer otra conferencia. El propósito es volver a tener otro estudio, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría? ¿Verdad que sí? Es muy bueno. Algo que yo dije desde el principio, no queremos exponer el punto de vista personal de nadie. Solamente lo que estamos tratando de hacer es exponer las Escrituras, porque ellas mismas nos dan la respuesta a todo. El hombre es el que está confundido, no las Escrituras. ¿Cuántos quieren eso? El hombre está confundido porque de pronto el hombre puede manipular las Escrituras para manipular personas. La responsabilidad de cada uno de nosotros los pastores es ser fiel a las Escrituras, hacer nuestro trabajo con fidelidad y poder enseñar al pueblo las Escrituras, no mi opinión. Amén. Entonces es un poco duro, un poco difícil, pero gracias a Dios por esta exposición. Amén. Así es que vamos a dar por terminado esta reunión. Agradezco a todos los pastores que están entre nosotros, con todo el corazón se los agradezco. Pronto estarán recibiendo otras invitaciones que queremos hacer de la misma manera, ¿verdad? Estudios de este tipo, y les agradezco bastante por su cordial asistencia. Hemos preparado un café, un pancito en la parte de atrás para que podamos platicar, podamos convivir y podamos saludarnos, ¿verdad? Nadie se vaya, creo que hay suficiente y si no le echamos más agua, ¿verdad? Y así es que así somos los mexicanos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a agradecer por este tiempo al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta hora. Gracias porque has hablado a nuestros corazones. Y si tenemos alguna duda, Señor, de las Escrituras, que podamos indagar en ellas mismas, Señor.
Gracias por mi hermano Josías, que en medio de su malestar ha estado con nosotros. Te pido que traigas sanidad a su cuerpo, Señor. Fortaleza ahora en el camino de regreso. Y a mis hermanos de Lancaster, Palmdale, que son los más lejos que llegaron, llévalos con bien de regreso, Señor. Y los que somos de casa, que también podamos llegar a casa y que el día de mañana cada uno estemos en nuestra congregación adorando y exaltando tu nombre y recibiendo el alimento de tu palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.